Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es José Ermitaño. Soy integrante del grupo número 8 y en esta ocasión nos ha tocado exponer el tema sobre el rol del Estado en defensa de los derechos humanos de las comunidades de la Amazonía peruana. Desde el 2012, en la Amazonía peruana se han generado ciertos conflictos entre las comunidades nativas y las grandes empresas agrarias por la toma de terrenos. Este hecho ha dado como resultado la pérdida de las riquezas amazónicas, la deforestación, y claramente se ve que los derechos humanos de los pobladores que habitan esta región han sido vulnerados. Dicha situación hace poner en tela de juicio el rol que cumple el Estado, los gobiernos regionales y las entidades fiscalizadoras dentro de nuestra Amazonía peruana. Ante esta situación nos surge la siguiente interrogante. ¿Consideras que actualmente el Estado peruano cumple su función protectora de los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Amazonía? En nuestra opinión, consideramos que el Estado peruano no cumple su función a fin de garantizar los derechos de las comunidades indígenas de la Amazonía. A continuación, vamos a proceder a sustentar nuestra postura, tomando en consideración los temas de ética de máximos y ética de mínimos de Cortina y Martínez, derechos humanos según Víctor Álvarez Pérez, la dinámica del reconocimiento según Fernández Vasco, quienes interpretan a Honneth, los conceptos de ciudadanía por Elizabeth Yellin y finalmente desde el punto de vista de ciudad intercultural por Ludwig Cohen. Buenos días, profesor y compañeros. Para hablar del primer punto, consideramos que en nuestra nación no se han implementado medidas concretas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades indígenas en la Amazonía, debido a que no hay normas específicas en nuestro ordenamiento que garantice el bienestar de la población amazónica. Sustentado nuestras ideas con los conceptos de Cotrina y Martínez en su libro de ética, publicado en el 2001. La ética de la justicia o ética de mínimos se ocupa únicamente de la dimensión universalizable del fenómeno moral, es decir, aquellos deberes de justicia que son exigibles a cualquier ser racional y que en definitiva solamente componen una exigencia mínima. Esto lo podemos encontrar en la página 117 a 118. De lo citado logramos comprender que los derechos son universales, ¿no? Y la justicia como parte de ella nos hace libre e iguales, viendo la dignidad humana como un fin supremo y la obligación del Estado es garantizarlo. En ese sentido, el Estado debería escuchar las exigencias de los pobladores a fin de hacer respetar la dignidad humana. Gracias. Bueno, en mi parte, respecto al tema que hemos tenido a bien presentar, debo decir que la poca presencia o diferencia del Estado han hecho que sectores empresariales vean en nuestra Amazonía un lugar de aprovechamiento en la adquisición de tierras valiéndose de ciertas argucias, ¿no? Y lamentablemente por la deficiencia en las normativas jurídicas y la falta de titulación de las tierras de los pobladores amazónicos. Es necesario resaltar que ya en una parte Víctor Álvarez Pérez ha manifestado que nuestro país también enfrenta situaciones terribles y también está marcado por la impunidad. Actualmente con bonanza económica, con APEC y demás cumbres, con el boom de nuestra gastronomía y de la agroindustria, tenemos niños y niñas trabajando en lavaderos de oro, de Madre de Dios por ejemplo, en condiciones infrahumanas. Niños y niñas prostituidos que apartados rincones mineros, niños y niñas que pretenden vendernos cualquier cosa o haciendo malabares en las esquinas, en lo que se constituye ya no solo como una mendicidad encubierta, sino como una forma de explotación por gente inescrupulosa, comunidades nativas o campesinas a las que no se les consulta sobre sus derechos ancestrales y se pretende crear toda una normativa. Seguidamente, debemos señalar que no debemos dejar de observar que actualmente el Estado peruano no se da abasto para defender los derechos de las poblaciones de nuestra Amazonía. Eso inicialmente. Y como parte final, debemos rescatar la necesidad de que toda persona tenga el derecho de poder alcanzar su felicidad.
alcanzar un bien común entre su entorno y sobre todo de que tengan a bien desarrollarse como comunidad. Gracias. Buenas tardes. En este caso nos ha tocado el rol del Estado, de los derechos humanos de las comunidades de la Amazonía peruana, la postura de la dinámica de reconocimiento de Fernández Vasco que interpreta Home, ¿no? Por lo que vemos, la falta de reconocimiento por parte del Estado hacia las comunidades indígenas cuando los aleja del respeto a los derechos humanos, siendo estos afectados por la expansión de las plantaciones a gran escala. Según Home, nos dice pues no que la integridad de la persona humana depende constitutivamente de la experiencia del reconocimiento intersubjetiva, de lo cual Fernández Vasco interpreta que la intersubjetividad es la idea central mediante el cual se constituye el reconocimiento, donde la dignidad humana es un aspecto que enriquece y fundamenta la deliberación. En este caso, pues no, Home nos dice que el reconocimiento siempre estará en permanente conflicto con las formas de desprecio, con acontecer en la privación de los derechos y la marginación social, como pues en este caso sucede pues no con las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, cuando están vulnerando sus derechos y no se les ve reconocidos con igualdad, excluyéndolos por su origen cultural, marginándolos socialmente, ¿no? Por la falta de reconocimiento que no les permite garantizar la participación de las comunidades indígenas en espacios para la toma de decisiones, y es el Estado quien debe de velar por los derechos colectivos y que los puedan respetar en un ambiente digno. Gracias. En cuarto lugar, consideramos que el Estado peruano no está tomando medidas preventivas ni correctivas frente a la protección de los derechos de las comunidades amazónicas. La socióloga Yelin nos menciona lo siguiente: el ejercicio de la ciudadanía se manifiesta ante la posibilidad de diálogo que debe existir entre las distintas instancias de la sociedad. Las demandas tienen que ser recepcionadas por alguna de estas instancias y luego ser discutidas, lo que no implica que se resuelvan los conflictos mediante la posibilidad de hablar y ser escuchado. Ahora bien, en base a lo citado anteriormente, podemos decir que el ciudadano tiene como derecho reclamar las injusticias que afecten su comunidad. En el caso analizado, podemos observar que los pobladores no tienen respuestas ni apoyo de su municipio regional. Asimismo, la falta de medios informativos hacen que los pobladores se encuentren vulnerables frente a las empresas agrarias. En quinto lugar, consideramos que el Estado no está cumpliendo su función de proteger los derechos humanos de las comunidades nativas de la Amazonía. Esto debido a que el Estado no está garantizando el respeto de los pueblos y comunidades indígenas a gozar de un medio ambiente sano, a una libertad de propiedad y a una igualdad entre sus derechos. Es así que se debe promover una práctica intercultural entre los servidores públicos, y esto nos lo manifiesta el Ministerio de Cultura, quienes citan: el Estado intercultural debe promover la práctica intercultural entre sus ciudadanos y ciudadanas e incluir de manera especial a los servidores públicos. Finalmente, la diversidad cultural debería ser visto desde una perspectiva intercultural como una oportunidad de desarrollo, en tanto disponemos de un acervo importante de creencias, imaginarias, saberes, prácticas y formas de afrontar los retos de la vida cotidiana. En base a lo citado, comprendemos que el Estado tiene un rol de promover la práctica intercultural, siendo los servidores públicos, como sus representantes, los llamados a promover estas prácticas basados en el respeto y la igualdad. El derecho humano nos habla de la dignidad humana, teniendo la libertad, igualdad y fraternidad como sus ejes que se tiene que considerar. Por tanto, podemos decir que el Estado, mediante sus representantes, no protege los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Amazonía al no velar por soluciones efectivas, equitativas y de respeto. En conclusión,
Creemos que el Estado peruano, de las perspectivas de las éticas, no cumple su función de protector de derechos humanos de las comunidades indígenas de la Amazonía ante las muestras de abuso de las empresas agrícolas, desconociendo el principio de igualdad, que es el principio básico y nos concede a los individuos la misma posibilidad de exigir los mismos derechos. La ética en sus diferentes tipos, aplicada en defensa de los derechos humanos, nos daría la libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, reflejando tanto en lo social, empresarial y personal, encontrando un equilibrio y satisfacción general. Lo que se puede ver en el caso de los pobladores de la Amazonía es totalmente lo contrario. Finalmente, el Estado peruano debe tomar todas las medidas acertadas para revertir estos problemas, proponiendo el reordenamiento de las tierras e impulsar que un ente regulador desarrolle un programa de control y seguimiento de las denuncias en casos ya concretados y así evitar que esta situación siga produciéndose.